ya inicia la grabación. Y me cuentan si pueden ver mi pantalla de PowerPoint en este momento. ¿Están viendo mi pantalla? Señor. Sí, Ok, Edwin. Sí, lo listo. estamos viendo. Bien, entonces, estimados profesores, pues les agradecemos pues su asistencia, su gentil asistencia el día de hoy. Entonces, eh, doctor Francisco, creo que tiene el micrófono abierto, lo voy a silenciar. Listo, muy bien. Entonces, la idea es que podamos en la sesión de hoy, pues retomar este proceso formativo que hicimos y aquí es importante mencionarlo. eh, Quisimos tener en cuenta la voz y el punto de vista de todos los participantes, tanto los profesores de la universidad, los profesores de la clínica y también los profesores de los sitios de práctica que nos están acompañando. A veces es complejo y es difícil ajustar horarios. Sé que el horario puede ser un poco difícil, les pedimos excusas. Reconocemos que esto les puede generar algunos inconvenientes. Sin embargo, de manera interna, estamos también atentos a escuchar sus opiniones para poder hacer mejor este proceso formativo. Sí, y también lo hemos conversado con el Departamento de Educación Médica y los facilitadores de este proceso, que pues debido a distintas coyunturas que en este momento todos estamos pues viviendo, y también en distintos escenarios, pues la carga y digamos que la disponibilidad no ha sido la mejor. Algunos están saturados, lo han manifestado de distintos medios. Sin embargo, pues se toma la decisión de avanzar en este proceso con el que nos comprometimos con todos ustedes y poderlo avanzar de la mejor manera apropiada, intentando diseñar estrategias que permitan hacer este proceso más amigable, que reduzcan la carga cognitiva y en ese orden de ideas, como ustedes pueden observar, pues aquí tenemos las fechas en donde se organizan los módulos para intentar en esta programación finalizar en este año, dejando el módulo 3, que son estrategias de enseñanza, para el 31 de agosto al 18 de octubre, y el módulo 4, que es gestión curricular, de eh, del 19 de octubre al 6 de diciembre. También tendríamos lo que es la sesión final. Esta sesión todavía tenemos incertidumbre porque no sabemos cómo se va a comportar. O bueno, sí sabemos cómo se va a comportar, pues ya trabajamos en el área de la salud y estamos viendo los pronósticos todos los días. Entonces, originalmente se estaba para la segunda semana de diciembre, al igual que la modalidad, esperamos que sea del 7 al 18, y la certificación, dependiendo de las condiciones, si se permite y nos podemos encontrar nuevamente, sería para mediados o finales de enero, en donde la modalidad y el sitio se confirmen. Todo esto está pues dependiendo de cómo podamos ir avanzando. En el mismo sentido, también pues han programado para este mes sesiones sincrónicas que ayuden a avanzar en este proceso. Yo ahorita le voy a dar la palabra al doctor Francisco para que pues me ayude a introducir, porque este módulo pues de manera muy amable el doctor lo ha diseñado y está estructurado para poder avanzar de la mejor manera posible. Entonces hoy empezamos con el doctor Jorge Restrepo, un conferencista que nos llena de orgullo por su amplio conocimiento en educación médica en teorías de aprendizaje. Estas sesiones tienen el propósito de avanzar los contenidos y en un tiempo avanzar en estos elementos. Yo voy a estar soportándolo en 8 días, aunque como digo, la hora está pendiente y podemos concertar algunos de esos elementos. Serían ambientes virtuales de aprendizaje, luego aprendizaje en el sitio de trabajo, aprendizaje basado en problemas, feedback, enseñanza en ciencias básicas y educación interprofesional. Entonces, se han diseñado para poder, en cierta medida, tener un espacio importante para avanzar en el módulo. Algunos participantes me mencionaron que se podía hacer más temprano, otros si se podía hacer más tarde. Entonces, vamos a buscar hacer un diálogo y una concertación para tener escenarios y horarios que les sirvan a ustedes para que estas sesiones sean un valor agregado
y no contribuyan a su carga cognitiva. Entonces, estamos prestos a eso, pero digamos que la sesión de hoy no es para que ustedes lo manifiesten, sino de manera interna, y yo recapitulo y canalizo al comité que se encarga de este proceso. Entonces, pues viendo estos elementos, oficialmente retomamos lo que es el módulo número 3 y le doy, voy a dejar de compartir pantalla y le doy en este momento al doctor Francisco, le voy a dar la opción de presentador eh, para que él pueda presentar, para que él pueda explicar brevemente en qué consiste el módulo. Cedo la palabra. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, espero que me estén escuchando. Entonces, la idea de este módulo, como veremos a continuación, es que básicamente podamos revisar los elementos que están involucrados en los procesos de enseñanza-aprendizaje, específicamente entender mejor cómo sucede el aprendizaje, cómo sucede y algunas teorías sobre la enseñanza y distintos elementos que están involucrados en esto. Entonces, pues la idea es que hemos diseñado un módulo que ya les estoy mostrando, estoy montando, donde es importante que, bueno, como anotado ahorita en el chat, es clave tener presente que estas sesiones que se han incorporado con conferencistas invitados, pues van a quedar grabadas, ¿sí? Entonces, es imposible tenerlas sincronizadas con todo el mundo, pero sí van a quedar disponibles, así como van a quedar disponibles otra serie de herramientas, ¿sí? Otra serie de herramientas que básicamente lo que se pretende y como lo planteamos en el mismo módulo, hay distintas formas de llegar a aprender y pueden haber distintas rutas. Entonces, lo que hemos dispuesto en el módulo es alternativas para que los distintos profesores de todos los matices que hay involucrados puedan encontrar recursos suficientes o por lo menos diversos para llegar a avanzar en este tema de la enseñanza, del aprendizaje y de la enseñanza. Como es un seminario y como es pues, un diplomado, pues no pretende de ninguna manera agotar el tema. Sí creo que permite de alguna manera avanzar para muchos digamos, en lo apasionante que puede ser esta actividad docente y cómo es de profundo y de amplio este campo al que desde la salud muchas veces llegamos de manera casi que pues, muy empírica y que poco a poco, a medida que uno va haciendo una trayectoria en el campo docente, se va dando cuenta cómo es de largo y de profundo este tema de la educación y en particular la educación médica, que es un campo profesional en sí. Aquí les mostraba que básicamente el módulo ha tenido unas adaptaciones precisamente para concentrar los temas en lo que consideramos relevante a esta altura. Estos son los objetivos del módulo, que los profesores reconozcan y debatan sobre teorías y estilos de aprendizaje, que profundicen un poco en el aprendizado basado en problemas que combina muchas estrategias y llega a muchas formas de aprendizaje, como también que vayamos comprendiendo muy bien qué es ese concepto de aprendizaje en el sitio de trabajo, las implicaciones que tiene en gran medida por desde esa perspectiva está formulado la reforma curricular médicos. El tercer objetivo es que los profesores debaten sobre el feedback en la enseñanza de conocimientos fundamentales y ciencias clínicas. Y en general vamos a tratar de poner sobre la mesa lo importante que es este concepto del feedback y cómo en la última década el feedback dejó o viene dejando
de ser algo que es puramente, digamos que es concreto y comportamental, es decir, es menos conductista, ¿sí? Y puede ser una herramienta de transformación del cultural y del contexto, de manera que por eso se eligió como un tema esencial, porque trae unos aspectos fundamentales la comprensión del feedback y lo que significa para el cambio cultural, en el proceso además de ir mejorando la enseñanza y de alguna manera valerse también de esas nuevas dinámicas del feedback que implica unos procesos de comunicación de doble vía y, y multidispuestos, que precisamente son los que permiten el echar a andar esos cambios complejos. Y finalmente, los profesores debaten elementos necesarios en la educación interprofesional y describen atributos de prácticas longitudinales en el aprendizaje de la profesión médica. Otro tema que es definitivo en la vanguardia de la educación médica, y es que es distinto educar médicos para consultas de 15 minutos o que educar médicos para atender personas a lo largo de la vida. Entonces, esto es fundamental en la concepción de lo que estamos haciendo en la educación médica y cómo la educación médica, en la medida que empieza a incorporar estos elementos de continuidad y longitudinalidad en el cuidado, puede de una manera importante ser un elemento transformador del sistema en sí mismo. Entonces, bueno, rápidamente, este módulo tiene un caso general, tiene un planteamiento general, tiene anidados 4 casos para recorrer esos 4 objetivos. Entonces, el planteamiento es de casos. Esos casos van a estar acompañados de videos, PowerPoints y unas lecturas, 2 lecturas recomendadas, pues requeridas, por lo menos 3 o 4 lecturas sugeridas, ¿sí? Y algunas lecturas que se dejan para los que les gusta profundizar. Pero esas 2 lecturas requeridas es importante que las hagan si quieren participar de una manera, pues, que sea útil y que pues, de verdad les sirva el tiempo y el esfuerzo que invierten en esto. Entonces, la idea es que se debate en un espacio de debate, y entre el espacio de debate es a su vez en la zona de taller, es la zona de taller para finalmente construir un documento en subgrupos que van a colgar en la plataforma. Esa es la dinámica. Entonces, como les digo, va a haber distintas herramientas, van a haber otros videos dispuestos además de la charla semanal que están ahí para quienes quieran tocar esos temas que están dispuestos. Esto es el caso, el caso general se llama el caso del profesor Temístocles Cordero, de la Federación Internacional de Educación Médica, que sale en una gira de asesorías por Latinoamérica a asesorar estas 4 facultades de medicina, y cada facultad de medicina es un caso independiente. Entonces, este es el ejemplo que ya lo tienen dispuesto ahí en un Virtual Sabana, y no le quito más tiempo al doctor Jorge, que trae realmente la cereza del pastel en la noche de hoy. Gracias. Muy bien, entonces voy a dar función de moderador al doctor Jorge, lo estoy buscando acá. Ya lo encontré. Que me toca, como hay un número importante de participantes, ya. Entonces, mi doctor Restrepo ya tiene función de moderador. Abajo podrá encontrar el panel, puede compartir pantalla o simplemente, como su merced considere. Adelante, doctor. Bueno, gracias por la invitación. Pues es un gusto estar acá y pues no esperé, ya me asusté porque veo selecta participación. Aquí alcanzo a ver 91 personas y es un reto entonces, pero pues yo tengo una eh, función para empezar este módulo. Se me hace muy interesante, es el campo principal. Quisiera que me confirmaran si están viendo mi pantalla. Sí, señor, está bien. Señor, ahí se ve. Sí, señor, se ve Gracias. bien.
Bueno, venimos en nombre de la Maestría en Educación Médica de la Universidad de La Sabana, que pues es un esfuerzo de la directiva y que estamos empeñados en que esto transforme realmente el quehacer de nuestros profesores. El tema que me recomendó el profesor Francisco y el profesor Erwin es los principios de aprendizaje del adulto, así lo he llamado, unas bases conceptuales en educación. Creo que Manuel Javier tiene el micrófono abierto, si lo pudiera apagar. Manuel Javier Garzón, podría apagar el micrófono. Gracias, Manuel. Quiero ser concreto y pues planteo unos objetivos de aprendizaje. Ustedes también tuvieron la gentileza de invitarme cuando hablamos de competencias. Unas dificultades de la educación, de las profesiones de la salud, es la terminología. Para mí no importa. Puedo aclarar que los objetivos de aprendizaje son los que se propone el profesor cuando genera la planeación de una sesión educativa. Entonces quiero concentrarme en discutir el concepto de andragogía, que tal vez pues muy conocido por ustedes, y mostrar la diferencia con los conceptos de pedagogía, relación en la educación médica. En segundo lugar, quiero mostrar cómo la andragogía y la pedagogía dependen de los tipos de motivación. Entonces, tal vez es el punto más importante en educación, el entender el concepto de motivación, y por eso les voy a dar una situación ahí puntual. También quiero, en tercer lugar, analizar el modelo actual, un modelo muy aceptado sobre la forma como aprenden los adultos, y quisiera que ahí las personas participantes generen reflexiones y discrepen o acepten el planteamiento teórico. Finalmente es una teoría, y a propósito siempre hemos dicho en la maestría que es una teoría, y ahí lo discutiremos. Finalmente, para que ustedes reflexionen como profesores sobre la aplicabilidad de estos conceptos en su quehacer. Es decir, esto no valdría nada si ustedes no piensan esto sea llevable a las acciones que tienen con sus estudiantes de pre y posgrado. Por lo tanto, entonces, los orígenes de la pedagogía vienen cursando por grandes personajes que ven acá, el gran Jean Piaget, pasando por Ausubel, uno de mis ídolos, Lev Vygotsky, desde Bielorrusia, planteando las teorías de Lawrence Kohlberg sobre la autonomía, el aprendizaje experiencial de Kolb, David Perkins y su grupo Cero, que tiene un vínculo directo con nuestra universidad, pasando por la modernidad de Ronald Harden en Dundee, y todos los grupos que han hecho originar verdaderamente conceptos básicos de la educación médica. ¿Por qué planteo esto? Porque a partir de lo que esos grandes personajes han dicho, se surgen 4 principios básicos que son los primeros que les transmito para que ustedes reflexionen en su quehacer. El aprendizaje se construye. El aprendizaje es una construcción sociocultural, es decir, eso no es individual. El aprendizaje es una experiencia motivadora que genera habilidades confiables. Fíjense cómo esta terminología se va a relacionar directamente con una reforma curricular que está prácticamente lista en una facultad como la nuestra en la Universidad de La Sabana. Sé que hay personas que trabajan en otros sitios, pero los principios básicos son inamovibles. Estos 4 principios se generan en la práctica diaria, estén en el hospital, estén en la universidad, estén en la comunidad, y por eso quiero hablar un punto adicional sobre ellos. ¿Qué significa que el aprendizaje se construye? Parte del constructivismo, de ese movimiento constructivista que hace un contrapeso al conductismo skinneriano de mediados del siglo XX, y David Ausubel, desde psicólogo neoyorquino, plantea que el que aprende
es el personaje importante en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso ustedes ven cómo el viraje de los modelos centrados en el profesor a los modelos centrados en el estudiante, ese es un dicho muy común, el modelo centrado pasó del centrado en el profesor a centrado en el estudiante. Pues eso se da por ese origen histórico, porque cuando el profesor verifica que el que aprende es el que comprende, surgen unos conceptos sobre la modulación de las estructuras cognitivas del que aprende, del aprendiz, a la luz de unas interacciones sociales. Entonces, por eso, este primer concepto básico de que el aprendizaje se construye parte de muchos, pero el más grande, en mi opinión, David Ausubel, donde se dice que la comprensión va dependiendo del que aprende. Cuando usted dice que el aprendizaje es una aproximación sociocultural, pues tiene que devolverse a principios del siglo XX, cuando Lev Vygotsky, en esa Rusia que empieza un proceso revolucionario muy grande, empieza a decir que la interacción del profesor con sus alumnos es el que hace que esas relaciones socioculturales permitan acercarse al conocimiento. Y quiero transmitir este concepto para los que sé que en la sala hay personas que ya dominan este concepto de la zona de desarrollo proximal, pero quiero volverlo a tener a colación porque nos va a permitir entender cómo aprende un adulto. Tenemos aquí en el centro, en rojo, una zona de conocimiento, de aprendizaje, digámosle así. Pero alrededor están esos famosos conocimientos previos que fueron a los que Vygotsky les dio tanta importancia. Cuando él decía, un estudiante, un aprendiz, tenga el nivel que tenga, ya lleva unos conocimientos que puede que no estén en la zona de aprendizaje, pero están muy cerca, y la modulación del profesor a través de estrategias didácticas, que creo que es lo que ustedes van a hacer en este módulo, puede hacer que ese conocimiento previo empuje al estudiante, al aprendiz, hacia la zona de conocimiento, de aprendizaje, a partir de que el profesor ayude a que ese aprendiz tenga unas comprensiones del tema. Es decir, que la zona que está próxima al conocimiento es modulada por las habilidades que tenga el profesor. Obvio que depende del estudiante, y por eso Vygotsky le llamó la zona de desarrollo proximal. Por lo tanto, esto se traslada a la práctica docente cuando en todo momento estamos midiendo el nivel de conocimientos previos que tiene el aprendiz para modular ciertas estrategias que seguro que ustedes van a revisar en el módulo para hacer que el estudiante se impulse, se catapulte hacia la zona de aprendizaje. Pero asimismo, una reacción, una actuación del profesor también puede conllevar a que el estudiante caiga en una zona, permítanme el término, de ignorancia. Y es una actuación del profesor el que puede hacer que lleve el estudiante a la zona de no aprendizaje o de ignorancia. Ha sido popular que el profesor sea el que conmine al estudiante o hace pensar que es el estudiante el único responsable de que esté en la zona de no aprendizaje o de ignorancia. Vygotsky desde 1910 postuló que esa construcción social entre compañeros, alumnos, profesores, facilitadores, es la que hace que se llegue a la zona de aprendizaje. Por eso les quiero resaltar, si ya la conocen, o presentar este concepto de la zona de desarrollo proximal. Es importantísimo al momento de aplicar unas acciones docentes, ya sea en la práctica clínica, en el aula de clase, en la comunidad. Esto aplica para todo el mundo. A propósito, Vygotsky sufrió tuberculosis y ante mi conocimiento y mi información en el Hospital Santa Clara, puedo decir que la tuberculosis fue responsable de que Vygotsky no hubiera desarrollado más conceptos grandes. Murió
a los 36 años es llamado el Mozart de la educación. Por eso siempre tendremos a Vygotsky como uno de esos conceptos de que la construcción social, sociocultural, es fundamental para contribuir a las comprensiones del estudiante. Pasemos a la tercera. Es muy, muy importante, todos ustedes lo saben, la experiencia como oportunidad de aprendizaje en las profesiones de la salud. Y esto David Kolb, que creó su famoso círculo de Kolb, un poquito teórico para mi gusto, pero en la práctica ustedes todos, si están activos en el quehacer docente, saben que el experimentar cosas conlleva a tener una sensación que lleva a una observación que le hace reflexionar, que le genera una formalización de conceptos abstractos. Por eso aquí la memoria de trabajo es fundamental para generar una acción. Es decir, un profesor en una ronda clínica perfectamente puede aplicar el ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb para fomentar aprendizajes significativos o comprensiones superiores de orden superior en sus estudiantes. Por eso ese tercer concepto básico es fundamental. Y para llegar a esta sí, mi doctor Lamus verdaderamente sí es la cereza del pastel, porque esto lleva a que esta espiral de Carlos Brailovsky, argentino, que desarrolló su carrera en Royal College en Canadá, uno de los que habló y fomentó los dominios de competencia y CanMEDS, arma su famosa espiral en la que la competencia, la habilidad, es el centro principal de lo que estamos esperando con nuestros estudiantes en el área, en las profesiones de la salud. Y ustedes ven todo lo que uno puede fomentar para ahora, desde nuestro currículo en la Universidad de La Sabana, plantear que a donde queremos llegar es no solo a una competencia, sino a que nuestro estudiante sea confiable para atender los seres de nuestra comunidad. Es decir, es una alta responsabilidad social, y es el profesor que se forma como un verdadero educador el que debe conocer estos 4 pilares que, permítanme, los vuelvo a mostrar, y permítanme, y hacemos una comprensión específica de un primer concepto que ustedes se llevan, dividido en 4, en el que de dónde viene el aprendizaje que se construye del constructivismo, dentro de ellos David Ausubel, la construcción sociocultural del gran Vygotsky, el ciclo experiencial en el sitio de trabajo de Kolb y la famosa confiabilidad o la habilidad, que es la que queremos en todos nuestros egresados. Por eso podemos decir aquí que lo que busca la educación médica y de las profesiones de la salud, este es el famoso y trillado concepto de por qué viramos de un modelo centrado en el profesor a un modelo centrado en el egresado, luego en la comunidad, y ante esa gran discusión que se da, que algunos centros de práctica han dicho, pero aquí lo que nosotros hacemos es atender gente. Y uno le dice, claro, no hay ningún problema. El aprendizaje centrado en el paciente es lo que guía toda la formación en educación médica. Bajo este modelo, pues podemos decir, como ya lo dijo el profesor Francisco, que la educación médica y de profesiones de la salud es una disciplina en sí misma. Es decir, guardadas las proporciones, y me disculparán, pero ser educador médico es como ser neumólogo, es como ser neurólogo, es como ser internista, es como ser enfermera, no tiene ningún problema. Ahora, ¿qué mejor que ser un especialista de una profesión de la salud y ser un verdadero educador médico? No un dictaclase, un verdadero educador médico, especialmente en todos los aspectos de reflexión de lo que queremos de nuestro estudiante. Por esto puedo pasar a una situación, creo que en aras del tiempo no puedo generar una reflexión para que alguien cuente una historia, y aquí lo que uno hace es que empieza a recordar a sus profesores, es indudable. Uno empieza a recordar a sus profesores y con una tendencia constructivista queremos que
ustedes reflexionen sobre una situación en la que aprendieron algo, no en la que no aprendieron algo, sino en la que aprendieron algo importante en pregrado, posgrado, y en lo que le enseñaron algo importante a los residentes internos estudiantes. Como digo, en aras del tiempo no podré preguntarle, además tendría que decidir a quién quiere contar una historia, y por eso voy a hacer un resumen de esa reflexión que ustedes hacen. Ya la hemos hecho con otros grupos de trabajo y podemos decir esto. Lo que más suena cuando uno reflexiona es que cuando uno aprendió a enseñar algo, siempre hubo un esfuerzo para lograr objetivos. Siempre hubo una planeación del proceso. Siempre se planteó una estrategia a utilizar. Siempre se analizó una motivación que llevaba al interés por estar aquí en esta aula virtual. Siempre se soñaba con obtener la habilidad de hacer algo bien hecho. Siempre se tenía un proceso que partía de un tiempo cero y llegaba a una comprobación o a una generación de evidencias que ese estudiante había logrado la habilidad. Cuando uno enseñó algo, la supervisión era fundamental. Se rompían paradigmas y, sobre todo, siempre quedaba un recuerdo grato y una satisfacción de lo enseñado y lo aprendido. Por eso, cuando usted recuerda lo que no aprendió, siempre conlleva a un recuerdo triste, a una insatisfacción. Y eso tiene que ver con la amígdala y con unos procesos que están claramente establecidos desde la neurobiología del aprendizaje. A partir de esto, quiero decirles que surgieron a finales de los 70 y de los 80 unas diferencias entre lo que se aprendía en el colegio y lo que se aprendía en la universidad. Y por eso se los quiero presentar. A bien, ustedes tendrán la aceptación de esta teoría de Malcolm Knowles. Se las quiero mostrar claramente porque, en mi opinión, a mí me ha ayudado muchísimo para romper ciertos paradigmas cuando especialmente los muchachos y las chicas entran a la universidad. Si ya conocen el concepto, permítanme repetirlo, en el cual Malcolm Knowles determina que la andragogía es la ciencia y el arte de ayudar a los adultos a aprender. Entonces aquí empieza una gran dificultad del ciclo vital, si dije bien, doctor Erwin, en cuanto a qué es ser adulto. Pero dentro de esa teoría Knowles plantea que el adulto está bien estructurado, bien desarrollado, desde unos conocimientos previos que trae, siempre tendrá conocimientos previos, que a un profesor específico no le gusten o no comparta el nivel de conocimientos previos de un estudiante, es otro problema. Siempre tendrá un conocimiento previo y el profesor lo podrá catapultar a la zona de desarrollo, a partir de la zona de desarrollo proximal, llevarlo a la zona de aprendizaje. Aportan experiencias, tienen la necesidad de aprender, se centran en un problema, están motivados intrínsecamente y tienen una necesidad y una expectativa por saber algo. Bajo esa teoría, bajo esos conceptos, se caracteriza eso como el principal aspecto cuando uno entra a la universidad, esa gran expectativa por entrar a la universidad, y mágicamente se transforma hacia unos generadores de motivación intrínseca. Por eso ahora les voy a mostrar la diferencia entre motivación intrínseca y motivación extrínseca a partir de que la pedagogía, que es impulsada, bueno, por muchos, pero principalmente por Piaget, cuando describe el desarrollo cognitivo de los niños, cuando Kohlberg establece esos procesos de heteronomía a autonomía y se centran en la ciencia de enseñar y educar a los niños. Por lo tanto, eso está principalmente mediado por una motivación extrínseca. Vaya y haga, por favor, presente la tarea, haga esto. Y esta teoría de la motivación extrínseca e intrínseca es lo que empieza a diferenciar cómo el profesor universitario, el profesor de las profesiones de la salud, aborda a estos muchachos que llegan incluso desde primer semestre, con 15, 16 años,
creo que en el aula hay personas que tienen que ver con cuando llegan esos niños declarados inmaduros, que probablemente, obvio, lo son, pero cuando usted entiende el concepto de motivación intrínseca y motivación extrínseca, es cuando usted empieza a abordarlos desde lo pedagógico de una manera diferente. ¿Por qué? Porque les va a estructurar un proceso de aprendizaje que ya les voy a mostrar. Por eso la motivación a aprender, para mí, y he hecho alguna investigación que les mostraré próximamente sobre las relaciones entre el clima de aprendizaje y la motivación a aprender, y esa correlación desde lo cuantitativo hace que en el colegio todo sea extrínseco y en la universidad todo. Ahora, que sea o que debiera ser es lo que ustedes tienen derecho a discrepar o a sentir. Por lo tanto, la teoría de la autodeterminación, no sé si la conocen, quisiera exponerla o, para los que ya la conocen, repetirla brevemente a partir de los conceptos que Kusurkar, William y Tenkate han planteado en esta guía AMY, que, como ustedes saben, pues dicta las BIMI Guides, las mejores evidencias en educación médica, las BIMI Guide. Esto no lo hemos inventado, esto no es un discurso romántico, esto hace parte de una revisión conceptual escrita y aceptada por grupos muy fuertes a nivel mundial. Por lo tanto, la teoría de la autodeterminación, descrita por Ryan y Deci, nos dice que la motivación intrínseca se relaciona con el alto desempeño académico. Y es ahí donde, si ustedes quieren analizar el éxito académico, no soy muy amigo de ese tipo de análisis porque hay muchos sesgos, pero ustedes podrían agarrar un grupo de personas que supuestamente tienen éxito académico y seguro que encontrarán una clara relación en el que ellos tienen y manejan una motivación intrínseca y son autorregulados. En cambio, bueno, la autodeterminación de Ryan y Deci, perdón, yo voy a tomar... La teoría de la autodeterminación nos habla de 3 componentes, un dominio. De hecho, hay una escala que mide la autodeterminación de las personas a partir de sus necesidades psicológicas. Es una teoría para mí fascinante, en la cual el funcionamiento óptimo, y cito a Ryan y Deci, en términos de bienestar y el comportamiento, depende de la satisfacción de que un estudiante o aprendiz sienta que tiene éxito en sus tareas difíciles. Eso es ser competente realmente, según Richard Ryan. Que tengan autonomía, que sean capaces de elegir. Muchas veces para esa forma extrínseca en que manejamos a los muchachos, vaya, haga, tenga, diga, escriba, cambie, no escriba la nota, es una dificultad en la atención centrada en el paciente y lo que ese estudiante o residente está sintiéndose como competente y la forma como se relaciona. Y por eso los 3 componentes de la autodeterminación es competencia, autonomía y relacionamiento. La verdad, he profundizado fuertemente en todos los papers escritos por Ryan y Deci. Esa fue la tesis doctoral de ellos a finales de los 70s, y de verdad que tiene que ver con las teorías de la motivación humana, y el que quiera, es un tema fascinante. Por lo tanto, se sabe que el estudiante de medicina tiene unos altos niveles de motivación intrínseca cuando llega al comenzar sus estudios. Eso no falla. Seguro que es así, y en la facultad debe haber registros de que eso es así. Y el educador médico debe reconocer esa motivación y crear ambientes óptimos que fomente esa motivación a lo largo transversal de la carrera, y no un resquebrajamiento moral que a veces notamos en nuestros estudiantes cuando están en 8º, 9º, 10º, cuando dicen, no, yo no quería hacer esto, yo no pensé que esto era así, y bueno, ahí les pondremos alguna apoyo. Por eso la asesoría académica en nuestra facultad es un elemento poderoso para poder hacerles ver que ellos no pueden sufrir un resquebrajamiento académico ni moral a lo largo de la carrera.
debemos construir su motivación intrínseca y mantenerla a partir de estas teorías. Quiero finalizar con la forma como se estructura el proceso de aprendizaje de un adulto. Es una teoría, repito, les preguntaba, ¿qué es una teoría? Pues una teoría simplemente es un cuerpo de información que no ha sido comprobada ni refutada, así de simple, no quiero polemizar, pero simplemente eso es una teoría, un cuerpo que uno puede aceptar o rechazar y se plantea a partir de los conceptos de Taylor y Hamdi. También ustedes pueden ver, es una Amy Guide, es una, es una Amy Guide en la cual les va a sonar como muy esquemático. Se dice, ¿cómo es posible que el pensamiento se divida en 4 fases? ¿Qué es esta ecuatización del pensamiento? De verdad que cuando yo leí por primera vez este paper, pensé eso. Permítanme intentar darles mi versión de lo que significa esto. Entonces, tenemos 4 fases, una fase de disonancia, una fase de refinamiento, una fase de organización y una fase de retroalimentación. Se van a dar cuenta, estoy seguro, que todos los días de su actuar docente, ustedes han tenido estudiantes o ustedes mismos que han aplicado estas 4 fases de disonancia, de estas 4 fases del aprendizaje del adulto. De hecho, estoy casi seguro que voy a aventurarme en un porcentaje. El 80% de los presentes están mirando con cierto recelo lo que yo estoy diciendo. Y se pretende que pase eso porque en la fase de disonancia usted cuestiona todo conocimiento. Por eso es que la interacción social con el estudiante, cuando un estudiante le dice, profe, ¿por qué yo me leí un paper? Y usted le dice, ya salió aquí el sabiondito, ¿sí? Entonces es porque de lógica uno cuestiona todo conocimiento en una primera fase. Al cuestionar un conocimiento, ahora estos muchachos simplemente sacan la máquina, sacan el celular y se adentran a una fase de refinamiento buscando nueva información. Hay que dejarlos, es natural, para que luego cuando ellos cruzan sus conocimientos previos, la información nueva que están adquiriendo, lo que han buscado de novedoso, llegan y dice, hey, espere, ya le estoy entendiendo, profe, o no estoy al lado de lo que usted está diciendo. Reestructura su idea y luego viene la fase fundamental donde se diferencian los verdaderos educadores de los dictaclase. ¿Cómo se articula esa nueva información cuando se compara con lo que le dice un par o un tutor? Es decir, una fase de retroalimentación o realimentación en el que es ese profesor, ese verdadero facilitador, ese educador donde le dice, venga y le explico bien qué ha significado todo este proceso. Por lo tanto, esta teoría es muy poderosa, tiene un cuerpo teórico muy fuerte detrás y les quiero mostrar el modelo original que Taylor y Hamdi mostraron, que es a partir de una tarea. Entonces, cuando usted le coloca una tarea a los estudiantes o cuando usted está desarrollando una propia tarea, está generando todo este ciclo que es espontáneo y natural. El gran problema es que una persona, un facilitador, puede romper ese ciclo con un actuar alterado o puede fomentar ese ciclo a partir de ayudar a la reflexión y a la observación, al desarrollo de nuevos conceptos, a que experimente y articule la nueva información y así refine el conocimiento existente. Eso con feedback, con la reflexión y con una tarea. Por eso usted le tiene que brindar fuentes, recursos al estudiante, le tiene que analizar la motivación, analizar el desarrollo en que se encuentra. Es un R1, es un R4, estamos en primer semestre en una fundamentación médica. ¿En qué nivel estamos? El enfoque de aprendizaje que tiene el estudiante y el enfoque de enseñanza que tiene el profesor. Es decir, aquí se articulan esos 4 aspectos en el que ese constructivismo, mediado
socioculturalmente que hace que el estudiante experimente se genera con una motivación y conlleva a refinar una habilidad. Es decir, esto no es teoría y no hay nada como una buena teoría para llevar a la práctica. Esto es posible que ustedes lo lleven a sus quehaceres en el quirófano, en el aula, en la comunidad. Repito, eso es algo espontáneo que tiene el ser humano en su cabeza. Por eso, para terminar y en resumen, quiero entonces reflexionar sobre lo que he discutido. Es decir, el concepto de andragogía y sus diferencias con la pedagogía se cruza perfectamente con los tipos de motivación intrínseca y extrínseca. Por lo tanto, los que estén interesados, las que estén interesadas, tienen que retomar esos conceptos de motivación, tienen que retomar esos fundamentos, como cuando a uno le dicen cuál es la fisiopatología de la migraña. Uno tiene que volver a los fundamentos para poder establecer una acción concreta, en este caso clínica, pero en este caso pedagógica o andragógica, para conllevar a un modelo que es fácilmente seguible y que les permite reflexionar sobre la aplicabilidad en su quehacer docente. Y eso es lo que busca, o creo que busca, el SPEM, y por eso recuerdo, según Ryan y Deci, el concepto de competencia, autonomía y relacionamiento, que son realmente necesidades psicológicas humanas. Esto tiene que ver con un gran tema que es el bienestar estudiantil. No el bienestar estudiantil mediado solo por si tenemos parqueadero o si le damos posturno, ni más faltaba querer polemizar sobre si eso es importante o no. Pero a la luz de la ley de residentes, ¿quién ha hablado de supervisión verdadera? ¿Quién ha hablado de competencia verdadera, de tener éxito? ¿Quién ha hablado a profundidad de eso? Esta es una oportunidad buena para hacerlo. Recordar el ciclo del aprendizaje del adulto en el que es mediado por motivación intrínseca, es decir, la que si uno pierde, se sale de la sala. Cuando uno no tiene una motivación, uno puede tener mucho trabajo, pero cuando uno pierde la motivación intrínseca, se sale de la sala. Por lo tanto, la acción del profesor, como no estoy viendo a los participantes, podré mirar cuántos se han salido, porque puede ser que la estrategia didáctica de una conferencia magistral expositiva haya minado la motivación de algunos de los participantes y hayan decidido salirse. No fue porque no sabían o algo especial. Por último, la motivación al aprendizaje permite que usted como profesor pueda elaborar, por ejemplo, estrategias didácticas. Esto es como algo que yo he decidido como a partir de la literatura hacer un esquema, un modelo en el que yo le presento mapas mentales o elaboran mapas mentales en el que respeto profundamente la opinión del estudiante. Tenemos que utilizar contenidos relevantes. Claro, los contenidos son muy importantes. Hay que activarles la memoria sensorial a los estudiantes. Algo que hablaba en alguno de los webinars de esta pandemia, en el que hablamos de ese encuadre, de esa capacidad de relacionarse con los estudiantes, de crear un vínculo que incluso es mediado por el arte, por la música, en el cual no es que yo les quiera, por ejemplo, colocar un video o hacerles un chiste. Lo que yo estoy haciendo, la intencionalidad pedagógica en ese momento es que estoy generando una activación de la memoria sensorial de estos estudiantes, de estos aprendices, y seguro que será motivo importantísimo de este ciclo del SPEM realizar devolución constructiva, realimentación o la famoso concepto de Archer, el llamado reflection in action o la reflexión en la acción. Yo creo que, bueno, yo he cruzado mi perfil como neurólogo y mi perfil de educador en la neurobiología del aprendizaje y estoy convencido que debemos profundizar en la neuroeducación como eje de la docencia, ya no al futuro, sino en la actualidad.
Muchas gracias y bueno, yo no sé si haya posibilidad de hacer preguntas, no creo, pero si surge alguna inquietud, estoy dispuesto a discutir, a discrepar o a sentir sobre lo que he dicho. Muchas gracias. Sí, señor. Sí, mi doctor. Gracias, Hay doctor. espacio para preguntas. Quiero en el chat. Levantar la mano. Adelante, doctor Barrero. Haga su pregunta. Gracias, mi doctor Restrepo. Es porque hay dos cosas que me llaman la atención. Uno es que en la experiencia médica y en la teoría de la especificidad de las cosas que son útiles, la experiencia está en el último puesto, desafortunadamente. Y usted la ha colocado hoy en un puesto muy importante, cosa que le agradezco, porque desafortunadamente a nivel de las teorías de la enseñanza, la experiencia está en un muy mal puesto. Yo sí creo que el modelo de seguir a un profesor no es malo. A mí no me molesta para nada. No me gusta el darle nombres a las experiencias como que la teoría del doctor fulano, del doctor Mengano, de aquel otro, son las que rigen en la enseñanza. Me parece que el seguir a alguien no es malo, seguir a alguien que ha tenido éxito me parece bueno. Sí, sí. Sí, aquí era el comentario. De hecho, hay que agradecerle a David Kolb, que es el que organiza esas observaciones de siglos dentro de la historia de la pedagogía. De hecho, estamos preparando con los alumnos de la cohorte 3 algún escrito sobre algo que profundice la historia de la pedagogía en la educación para profesiones de la salud. Entonces, esa eterna observación desde Juan Federico Herbart, por ejemplo, donde Paquita. plantea esos primeros principios, nos lleva a que Kolb cree el ciclo donde el aprendizaje experiencial, que lo cruza con el aprendizaje en el sitio de trabajo, sean unas tendencias que por lo menos en la Universidad de La Sabana somos fuertes y dispuestos a seguir esos modelos que los reproducimos en el quehacer. No es solo quedarse teorizando, sino que se activan en el quehacer. Por ejemplo, una acción tan común que nosotros tenemos de decirle a un estudiante vaya y vea al paciente. Ese es el principio de una experiencia, de una sensación. Ya aprenderán ustedes que tal vez una de las fallas que tiene nuestra docencia clínica, bueno, y ahora con esto de la pandemia, yo llevo 25 años trabajando en el Hospital Santa Clara, donde con semejante bololo, todo se vuelve un report back. El estudiante va, mira al paciente, viene, le cuenta y uno activa una retroalimentación punitiva, correctiva, muy pocas veces reflexiva, que ni siquiera es por problemas del docente, es por la carga laboral y por la pobre concepción educativa de un mesocurrículo. Ese mesocurrículo que se relaciona con relación docencia-servicio. Hoy discutía con el profesor John Alba que él decía que el mesocurrículo es el que viene de la universidad y el macrocurrículo es el que viene desde la política ministerial, y yo le decía, aquí tenemos que hacer un cambio en las profesiones de la salud. El macrocurrículo es el que viene de la universidad y el mesocurrículo es el que se da a la luz de la docencia servicio. Entonces, pues, agradezco su comentario, profesor Barrero. Mi doctor, hay otra pregunta en el chat de Cristi. Sí, señor. De Cristian Vargas. Que el doctor Barrero tocaba otra dimensión de la experiencia y era que es interesante porque es el valor de la experiencia del docente, ¿sí? Es decir, la trayectoria, el bagaje como un elemento, digamos, que irradia conocimiento, que creo que se presta para una polémica interesante. Yo voy a darlo muy interesante la postura también de Jorge. El problema que yo le veo a ese tema es que es limitado. No todo el mundo se acoge a
digamos, a la esfera y al estilo y a esa forma de irradiar conocimientos de ese experto. Entonces, desde la educación yo diría que hoy en día hay una postura que propone formas más abiertas, es decir, que si hay un solo especialista en cardiología en una ciudad que es una eminencia, pues no puede haber más cardiólogos si no compatibilizan con ese profesor. Entonces, y es parte de la postura que tenemos en este módulo, es cómo se abren posibilidades para distintos estilos y distintos tipos de relaciones que se pueden dar con esa experticia o con la experticia como campo de conocimiento, no como una propiedad privada de un experto. Doctor. Sí, claro, comparto ese planteamiento, pero eso se adhiere a la forma como uno está modulando las experiencias del estudiante. Bueno, mi campo principal es la enseñanza clínica y es ahí donde uno a veces ha notado históricamente cómo el actuar, el enfoque de enseñanza de algún docente puede conllevar a generar una experiencia que es realmente en algunas ocasiones traumática para esas generaciones actuales que son tan especiales. Entonces, interesante la discusión. Otra cosa es que es necesario que todos los profesores, independiente de su nivel de experticia o de su conocimiento, también tienen que adherirse a unos conceptos que fueron generados por la evidencia. Es como que uno no se adhiriera al manejo a ver, ¿qué se me ocurre? Del infarto agudo del miocardio, yo qué sé. Bueno, voy a decir una neurología, que uno quiera manejar la migraña como uno quiere, porque es que tengo mucha experiencia y a mí me ha dado resultado. Por eso quise hacer énfasis en esos 4 conceptos básicos. A partir de ahí, esa experiencia y experticia de un profesor especialmente veterano que ha estado en mil situaciones pedagógicas, que ha lidiado con dificultades, es cuando uno recuerda a ese profe. Y no tiene que ver con experiencias de agresión o de maltrato, que a veces son tan comunes y que ha dado pie para ciertas discusiones de prensa que se ventilan de manera indiscriminada, especialmente cuando se discute políticamente una ley. Entonces, es un debate muy interesante. Doctor, había una pregunta en el chat. Cristian Vargas pregunta cómo evaluar qué tan motivado está y cómo evaluar la autodeterminación. Sí, hay cosas que usted empieza a percibir y hacer. Es decir, su actuar docente conlleva a que usted capte. Perdón. No se escucha bien. Usted empieza a determinar cómo es la participación de ese estudiante en la rotación clínica. Por eso, señora, sí, no oigo bien, doctor Erwin. Permítame reviso porque los micrófonos, estamos usted y yo, pero yo los tenía apagados. Ya voy a apagar los micrófonos, ¿no? Creo que Miriam está con el micrófono abierto. Sí, no llega hasta allá. Decía que esa pregunta del profesor es muy interesante porque da pie para otro modelo educativo. Se puede dar, no hay una receta. No es que uno los mira a los ojos y dice motivado intrínsecamente, motivado extrínsecamente, ni más faltaba. Pero hay escalas, hay unos dominios que usted puede también, si quiere aplicar, profesor, la escala de necesidades psicológicas que mide autonomía, competencia y relacionamiento, fue validada por el grupo de la Universidad de Nuevo León en Monterrey y es disponible. Yo la he aplicado, incluso tenemos permiso de la autora que
validó la escala y usted podría hacer sus propias observaciones. Pero a donde quiero llegar es que el concepto de comunidades de práctica como rotaciones clínicas, pues no es el tema de hoy, no sé si está incluido en el SPEM, es, en mi opinión, y lo he experimentado fuertemente, desde una discusión de clase que termina en un artículo de especial de revisión, en el que cuando usted se da cuenta cómo es el tipo de participación con el que llega el estudiante y cómo esa construcción sociocultural de los que están en esa rotación, es decir, el profesor, la jefe, el residente, los compañeros, el camillero, cómo arma usted toda una comunidad. ¿Cómo arma usted toda una comunidad donde ese aprendiz, ese novato que llega, usted empieza a verlo con una participación marginal? Es ese estudiante, todos ustedes sé que han experimentado el concepto de comunidades de práctica y tipos de participación en rotaciones clínicas. Ese estudiante que llega marginal por allá, que no participa, que no se mete, que es allá como sacándole el cuerpo a la rotación, y entonces usted, profesor, lo agarra entre vos y dice, ese es el que no le gusta la neuro, a ese lo voy a ejecutar. Y simplemente ese actuar es el que hace que él se lleve mucho más lejos de su participación en esa comunidad y se vuelve muy periférico. Lo que usted tiene que hacer es hacer acciones, que eso depende de cada quien. No le tengo primero, mírelo a los ojos, ni más faltaba. Es su actuar cuando empieza a generarle acciones de participación, cuando usted le dice, hey, venga y revisamos este caso. Hágame el favor y planteemos unos diagnósticos diferenciales. ¿Usted qué opina, muchacho? ¿Sí? Es generándole, haciéndole ver que él, a pesar de ser novato, va a migrar de esa llegada, de esa rotación, hacia una participación central. Cuando, como dice la teoría de Etienne Wenger, cuando usted lo vuelve miembro de ese club que se llama rotación clínica. La literatura no es muy grande en el concepto de comunidades de práctica educativa en el área clínica. Pueden revisar el artículo de Sochet, de Robert Sochet de Johns Hopkins, en el que hizo una analogía de la escuela de hechicería de Hogwarts como la comunidad educativa en Johns Hopkins. Fue muy famoso hace 10 años. La literatura en comunidades de práctica en rotaciones clínicas parte, y esperamos que ese artículo sea publicable y podamos mostrar evidencia de las acciones y poderle decir, mire, atráigalo, no lo eche para afuera, atráigalo. Ese concepto de que cuando corre sangre en la revista fue buena, eso tengo mis dudas al respecto. No porque esté mal, cada quien actúa como quiere, pero cuando un estudiante sale sangrando de la rotación clínica, es uno de los factores que conlleva a poco bienestar y a que él tenga una participación aún más marginal. Como él no puede decir que no le gusta la neurología, ¿cómo le va a decir? ¿Cómo va a decir, Chino, a usted le gusta la neurología? No, profe, a mí eso me tiene sin cuidado. Por favor. Entonces, es una situación que invito al profesor a que empiece a revisar, porque por ahí podría ser la manera que encuentre en su actuar docente de cómo atraer a esos muchachos de una participación marginal hacia una participación central. Lo que sí le puedo decir, profesor, es que cuando han analizado el tipo de motivación que tienen esos estudiantes cuando están en el centro de la rotación, siendo parte, incluso novato, un simple estudiante de séptimo semestre, ni qué decir de los residentes, ellos tienen una alta motivación y puntúan muy alto en la escala de necesidades psicológicas de autodeterminación. Francisco. Gracias, doctor Jorge. Quiero profundizar en el tema de la revista Sangrante, ¿sí? Porque desde el primer semestre creo que es muy importante dos elementos que cada vez la evidencia muestran lo relevantes son. Es
el sentido de identidad profesional se trabaja desde la motivación intrínseca que trae el estudiante el primer día. Y se puede lesionar irreversiblemente desde el primer día. Y la segunda es el sentido le llaman self-efficacy, de sentido de eficacia en su actuar. La autoeficacia. La autoeficacia, ¿sí? Es decir, desde el primer día el poder terapéutico del médico se está trabajando en el entorno de aprendizaje, ¿sí? Esto no dista de la naturaleza del ser médico, que viene arquetípicamente, ¿sí? Arquetípicamente es que está inscrito en el DNA cultural, ¿sí? No en el biológico, en el cultural. Y es que culturalmente estamos hechos para recurrir a alguien en ayuda de recuperar la salud cuando la perdemos, cuando por nuestros propios medios no lo podemos hacer desde que éramos cazadores y recolectores, ¿sí? Es decir, el chamán es una persona que va ganando un poder y un saber para poner al servicio de su clan o de su comunidad, y eso se educa desde temprano en la vida, ¿sí? De ahí está el real sentido del aprendiz. Entonces, lesionar a una persona en su interés o promoverla, motivarla, estimularla o ponerle desafíos es en gran parte el papel del facilitador o del coach, de la persona que lo acompaña en ese proceso. Entonces es muy importante tener presente que no solo es la revista lo que está en juego, no solo es el momento X en el curso de la carrera, sino que todos estamos labrando el sentido de identidad profesional, que esa persona se sienta que está en el camino de llegar a ser médico y hoy es parte de esa historia. No es cuando le entreguen el cartón. El diploma. Es el diploma, exacto. Sí, y además es el sentido de eficacia, es como un poder que va ganando, y si la persona siente que no tiene el poder porque le dijeron, no, usted no sirve para nada, la persona hable un drenaje y dice, no, de verdad yo no sirvo para nada, ¿cómo me voy a dedicar a esto? Más grave aún si ha llegado hasta octavo semestre. Sí, yo le agrego ahí, Francisco, que, y no, bueno, pareciera que estoy haciendo propaganda médicos, pues a mucho honor para los que no son de la universidad, pero está empeñado ese cambio curricular en llevar una experiencia clínica temprana. Se ha trabajado durísimo, el doctor Julio César ha trabajado durísimo en qué significa la famosa Early Clinical Experience. Eso es muy importante porque ayuda a construir la identidad profesional desde que llega. Por eso yo no voy con los currículos puramente tradicionales, porque ese enfoque de cadáver que es muy flexneriano es el que ha roto en muchas situaciones que pueden ser mal llevadas en algunas universidades, esa motivación, ese proceso que se está dando. Y qué decir desde las motivaciones, emociones y afectos que se generan acá. Entonces, adhiero a ese comentario. Medicus está trabajando fuertemente en cambiar esos imaginarios para que un estudiante llegue de tú a tú a una revista médica, para que un estudiante tenga una autonomía y no se deje amedrentar a las 3 de la mañana con un paciente complejo. Eso no puede pasar, ¿sí? A las 3 de la mañana uno está cuidando la salud de un paciente y no puede resquebrajar un conocimiento a partir de que un profesor que se dice profesor ha querido recabar sobre el conocimiento previo y empieza un ping-ping terrible hacia un estudiante que ya no puede responder. Entonces, hay cosas que tenemos que cambiar. No empezar a consentir a los estudiantes, no empezar a decir, claro, como ahora no sé qué. No, es basarse en unos conceptos estructurales de la formación pedagógica que conlleva a que cambiemos nuestra práctica.
ahí doy el cambio. No sé si hay algo más, doctor Erwin. Doctor, unas preguntas las voy a hacer de manera general para que las pues, si se pueden intentar integrar. Entonces, por ejemplo, Ángela Cero menciona que algunos postulan que las notas o la evaluación sumativa van algo en contravía de la motivación intrínseca. ¿Cómo balancear la necesidad desde los requisitos que tenemos de utilizar notas con favorecer o no mermar la motivación intrínseca? Ese es un La comentario. Es un doctora Claudia Mora. muy fuerte. Es muy interesante, muy fuerte, porque es cruzado ese planteamiento. ¿Por qué le tenemos que colocar 4,8 al estudiante? Si es que lo que nosotros estamos haciendo, y bueno, estamos justamente en el curso de evaluación de aprendizajes en nuestro programa, profundizando fuertemente sobre eso. Y el tema de la doctora es crucial. Nosotros lo que estamos es recolectando evidencias de competencias que responden a dominios de competencia, a unos dominios donde estamos dando credibilidad a que un estudiante respeta profundamente los principios éticos de nuestro paciente. Para mí, eso no tiene ni 5 ni 4,5. No hay mujeres de 4 en conducta, recordando la vieja telenovela. Eso no tiene una evaluación cuantitativa. Entonces, lo que actualmente se trabaja desde la evaluación o valoración para y del y para el aprendizaje es entender que lo que hace un profesor en una revista clínica es recolectar evidencias desde el conocimiento creado en un resultado de aprendizaje. Hoy discutíamos con el profesor John Alba que de repente nos hemos quedado en que trazar resultados de aprendizaje es el verbo debe ir en infinitivo, debe colocar una acción. Eso es una cuestión técnica, pero el descender competencias y dominios de competencia a un resultado de aprendizaje es todo un arte. Toca estudiarlo, toca profundizarlo. Entonces, por eso el comentario de la doctora Ángela se me hace muy pertinente, porque va a ser el momento en el que, bueno, aunque las rúbricas están pasando por un momento difícil, todavía siguen siendo un elemento que puede superar esa dificultad de cuánto le ponemos y tráigame la foto de los estudiantes que rotaron hace 3 meses en la primera rotación, que ya no me acuerdo, y entonces en el chat uno escribe, sí, a este póngale 4,8. Eso ¿qué acto evaluativo puede ser? Pero no tengo la respuesta exacta para este momento, doctora Ángela. Estamos trabajando fuerte en eso. Profesor Francisco. Yo quiero complementar la inquietud de Ángela en el sentido de que hay estrategias que se están trabajando en ese sentido, y desde ya le hago propaganda al módulo 4 donde se va a trabajar, digamos, la estrategia de enseñanza, digamos, el currículo que propone Medicus, que es una cosa muy importante, que es el 4CID. Ustedes van a ver lo similar o las proximidades que tiene con Tom Lee Hamdi, que es básicamente con Taylor y Hamdi, que es básicamente un proceso que hemos venido trabajando desde solo la selección de contenidos en el programa. Al empezar a enfocarse en un rango de contenidos y digamos, de contenidos que van a manejar sin pretender abarcar todo el campo disciplinario, ya permite una concentración donde hay un escalonamiento en el proceso de enseñanza, hay digamos, una segmentación del proceso, y la evaluación ya no solo puede ser sumativa, ¿sí?, sino que va a ser formativa también. Es decir, hay procesos de evaluación que no van tras una nota,
sino tras verificar que la persona está realmente siguiendo el camino hasta poder llegar a lo que tiene programado el plan de estudios, que es el resultado previsto de aprendizaje. Y obviamente la actividad profesional confiable o las actividades profesionales confiables que están atadas a este resultado previsto de aprendizaje. Entonces, el feedback que se da en ese proceso se convierte en un elemento fundamental para donde el estudiante casi que activamente espera uno y que busque el feedback y busque que le digan cómo es que puede, si está logrando lo que está previsto, ¿sí? Entonces, en todos esos procesos intermedios se le está dando, digamos, el input, se elabora un plan para que la persona cuando llega al examen sencillamente es una actividad verificable, ¿sí? Porque en los procesos intermediarios el estudiante se le ha acompañado y el feedback cumple una función fundamental ahí. Las tareas que mencionaba ahora el doctor Jorge son fundamentales, pero el feedback y el acompañamiento son claves. Y el concepto de que pues necesariamente más por la responsabilidad social hay que hacer las evaluaciones sumativas, pero Claro. realmente en términos del estudiante son fundamentales esas evaluaciones formativas que no tienen calificación, pero que sí tienen inputs específicos de dónde tiene que mejorar. De hecho, la evaluación formativa ya he podido ver, pude entrar al chat y analicé la pregunta de la doctora Ángela. Es evidente que cuando uno tiene un dominio de competencia denominado conocimiento médico, es esperable que se utilice una prueba escrita que debe ser bien desarrollada, bien diseñada. El profesor Francisco pues ha liderado mucho eso desde su vínculo con la National Board Medical Examiner. Claro que ahí cabe perfectamente una prueba sumativa que demuestra definitivamente un nivel de conocimiento que es médico, de conocimiento teórico, que se adhiere a una competencia que decía describe la fisiopatología de la migraña y entiende el concepto de activación del sistema trigémino vascular, una cosa así. En psiquiatría ya usted lo determinará a partir de un resultado que usted evalúa y dice 4,8, y eso integra, y más propaganda médicos, eso integra a un portafolio donde está resumido todo el quehacer del estudiante, con una reflexión donde la realimentación, doctora Ángela, usted la deja consignada ahí y da evidencia. Usted puede dar evidencias de que un estudiante que ha sacado 1,8 en la fisiopatología de la migraña está preparado para atender un paciente que llega con un ataque agudo de migraña. Lógico, la calidad y la atención centrada en el paciente le hace fusionar todos los dominios de competencia y usted dice, hey, no puedo dejarlo seguir con 2,8 en fisiopatología de la migraña. Hagamos remediación, yo qué sé, tenemos un libro por ahí de remediación en educación médica, uno de nuestros favoritos, y por eso quise complementar lo que ha dicho la doctora Ángela y el doctor Francisco. Vi que está presente la doctora Claudia Mora, pues yo metiéndome a una conocedora, está haciendo una investigación sobre los verdaderos intríngulis de la comunidad de práctica en rotaciones clínicas desde una postura cualitativa, indagando, hackeando allá adentro qué sienten los profesores y qué sienten los estudiantes de este concepto de comunidad de práctica. Y ella nos dará información fundamental. Veo aquí un comentario del doctor Pablo que dice que la revista sangrante es lo más malo que hay. Bueno, seguramente alguna vez habrá una postura donde uno tendrá que directamente hacer reflexionar a un estudiante sobre una situación, sobre una actitud, sobre una
despreocupación, sobre un no entendimiento, como preguntaba el otro profesor, ¿por qué después de unas acciones pedagógicas adecuadas, por decirle de algún modo, un estudiante sigue marginal y sacándole el cuerpo a la rotación? Ahí es donde la asesoría académica verdadera, uno de los pilares de nuestra universidad, entra a actuar para encontrar, porque es que uno en una revista médica, cuando este muchacho estaba apuleado, no tiene ni idea, y estos chicos ahora también hay algunos que son desafiantes, es cuando uno debe cambiar y ahí el grupo de formación, de asesoría, llega y dice, hey, venga, necesitamos hablar. Esto no es a las malas, no es cazar una pelea y tantas peleas que se casan, es una reflexión profunda. Ahí alcancé a ver eso. Bueno, no sé si ya me fui de tiempo, doctor Erwin. No, doctor Restrepo, está perfecto. Creo que se hizo una reflexión interesante. Y pues le agradecemos de manera conjunta su participación y su discurso para la temática durante el día de hoy. Entonces, Perdón, doctor Erwin, es que aquí acabo de leer un comentario del profesor Juan Gabriel que dice: la mejor evaluación es aquella donde le dan un 5 y le cuentan todo lo malo que hace el estudiante o lo bueno para que mejore o lo siga haciendo. Bueno, yo creo que el profesor Juan Gabriel va a ser un pilar del módulo de realimentación. Seguro que lo invito a la Reflection in Action y se discutirá su concepto ahí fuertemente. Creo que no se le había dado la participación al comentario del profesor Juan Gabriel. listo, mi doctor. Entonces, nuevamente usted es muy amable, al igual que los 109 participantes que se alcanzaron a conectar el día de hoy. Eh, Como les estamos mencionando, para la siguiente sesión les estaremos informando. Hoy, en teoría, se tenía que estar visible, o que estaba ayer, el módulo número 3, pero el CTA está en proceso de edición. Ahorita más tarde finaliza, reviso para que quede visible. Sin embargo, desde mañana, ya hoy no, pues los invito a de manera sistemática ir avanzando. Por lo demás, mis doctores, una feliz noche. Ustedes son muy amables. Dejo de grabar la sesión y cedo la palabra. Muchas gracias entonces.